Investigar cuántas personas lo han superado. Sí, porque como dice el doctor y lo asegura, hay personas que han superado el VPH sin estar a su cargo y muchos más son los que ha visto con sus propios ojos. Y para dar prueba y fe de ello, en caso personal, conozco la superación de ese virus en 2 casos en mujeres que es mucho más difícil. Pero así lo hicieron y tome en cuenta que ellas son quienes sufren más peligro por el hecho de que puede llegar a ocasionar lesiones internas. Pero no solo el doctor Alejandro Segebre, también el urólogo cirujano Sajonia Coburgo de Canadá tiene una página donde se ha tomado la molestia de contestar una a una, cuán repetidas sean las mismas preguntas cientos de veces a diferentes personas que desesperadamente buscan un oasis en el desierto del Valle del Desampare. Dejaré debajo el link de su página para que veas con cuál profesional estamos tratando. Anímate a leer las respuestas, donde él mismo asegura que tú te puedes curar si sigues algunos consejos de los cuales aquí mencionaré. Y además, puedes preguntarle todo lo que quieras con la certeza de que recibirás una respuesta reconfortante y de confianza, ya que viene de labios de un profesional. Te daré algunos tips, pero al mismo tiempo hago un llamado a tu entendimiento. Aquí no incito a nadie a automedicarse, así por así, ni hacerse cargo de su condición sin antes haber sido revisado, diagnosticado y quizás tratado por un experto franco del área. En este video daré pasos para luego de haber sido tratado y controlado mantengas una observación para que tú mismo controles y a su tiempo termines con lo que resta de este mal. Recuerda, siempre es necesario un diagnóstico profesional, pues no todas las personas tienen la misma cepa ni avance. Cada uno es distinto, aunque no para todas las lesiones, sí para las externas sería una gran solución. El virus del VPH, según fuentes oficiales, sí se cura por el sistema de defensa, el cual encarecidamente siempre motivan a elevar mediante ejercicios e ingestas de vitaminas acompañadas de una muy buena alimentación. Pero no todos los doctores reconocen que este virus se supera y que no se reactiva, sino que una vez las defensas bajan, vuelve a reactivarse y que es una condición que te acompañará de por vida. ¿Pero por qué? Cuando realmente te curas de un tipo, de una cepa, pero te puedes contagiar de otra. ¿Pero por qué lo hacen? Porque así son programados cuando reciben la información por parte de las instituciones farmacéuticas y porque se sostienen ciegamente en que hay una parte que dará positivo al VPH cada vez que te hagas el análisis, aún así te hayas curado. ¿Quedará positivo al VPH? ¿Cómo así? Sencillo, es como pasa con la hepatitis, que una vez superada hay una ramificación que dice positivo, porque está en el registro de tu sistema. Es lo que dice, yo superé la hepatitis y sale positivo a la hepatitis, pero no está activa y no puede hacer ningún daño, mostrando un rastro oculto, pero aunque se muestre, ya no hay más enfermedad. A ver, imagínate una mancha de pintura en tu camisa, que mientras está fresca, puedes seguir ensuciando, pero una vez lavada y secada, esa camisa, la mancha, no puede ensuciar más nada, mas sin embargo, sigues viendo la sombra de la mancha y te das cuenta de que estuvo ahí alguna vez. ¿Entiendes? Lo curioso de esto es que hay más de 100 tipos de VPH, cepas, y puede que superes la que tengas o las que tengas porque puedes tener más de una. Un ejemplo, tienes la 16, te curas, pero nuevamente te puedes contagiar de una diferente. Por esto también muchas veces se dice que no se cura, porque una vez sano te puedes contagiar con otro tipo y vuelven a salir lesiones, pero no es la misma, ya que la que se cura no se contagia porque está en tu registro.